Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver, analizar un dipolo eléctrico. Vamos a ver cómo se determina el momento dipolar eléctrico, cómo calculamos el torsor que se genera en un dipolo eléctrico, producto de dos cargas puntuales de diferentes signos con la misma magnitud y que están dentro de un mismo campo magnético. También vamos a ver la energía que se genera con esas dos cargas. ¿Ok? Veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de un dipolo eléctrico que se encuentra dentro de un campo eléctrico. Porque nos están pidiendo la fuerza neta, la fuerza total. Cuando nos hablan de fuerza neta, se refieren a la fuerza total que se genera en el sistema. Y este es nuestro sistema. Tenemos un campo eléctrico, dos cargas y se generan fuerzas acá y acá. Y la neta sería la suma de esas dos. Si las dos cargas son iguales y las dos están dentro de un mismo campo eléctrico, es de suponer que la fuerza que va a generar esta carga es exactamente igual a la fuerza que va a generar esta otra. Son iguales. Y si están en sentidos contrarios, entonces básicamente es sumarlas entre sí y la fuerza neta va a ser cero, ¿no? Eso es simplemente un análisis. El cálculo que tendríamos que hacer es este. La fuerza neta es igual a la fuerza, si queremos llamarle sub 1 y sub 2, que son iguales porque son cargas iguales en el mismo campo eléctrico, por lo tanto la fuerza va a ser la misma. Y entonces tendríamos que sumar la fuerza 1 menos la fuerza 2 y eso me va a dar 0. Esa sería la fuerza neta. No hay desplazamiento. Cuando nosotros tenemos un sistema de fuerza en el cual la sumatoria en X me da 0, la sumatoria en Y me da 0, entonces no hay desplazamiento, no se está moviendo. Pero en este caso, este sistema no está en equilibrio porque este está dando vueltas. No está cumpliendo una de las tres condiciones de equilibrio. O sea, recuerdan ustedes, ¿no? Las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y la otra, sumatoria de momento igual a 0. Si se cumplieran todas estas tres condiciones de equilibrio, entonces el cuerpo estaría en equilibrio. En este caso se están cumpliendo solamente estas dos. No hay resultante en X, no hay resultante en Y, pero sí hay un momento que lo vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces la sumatoria de fuerzas es 0. Para la pregunta número 2, nos dice ¿cuánto vale el momento dipolar eléctrico? ¿Cuánto vale el momento dipolar eléctrico? En ese caso, en el inciso B, nosotros habíamos visto en la teoría que el momento dipolar eléctrico es igual a Q por D. Ese es el valor del momento dipolar eléctrico. Q por D. Y el momento dipolar eléctrico también hemos visto en la teoría, ¿no?, que tiene una dirección. La dirección del momento dipolar eléctrico siempre va a ser de la carga negativa a la carga positiva. Y el valor resulta simplemente de sustituir lo que tenemos de datos. El torsor, también acá nos preguntaban cuál era su dirección. En el inciso C, el momento de torsión está definido por el producto momento dipolar eléctrico, campo eléctrico, momento dipolar eléctrico, multiplicado por el campo eléctrico, por el seno del ángulo phi o θ, lo que queramos llamarlo. ¿Ya? ¿Qué es ese ángulo? Es el ángulo que forma el momento dipolar eléctrico, P, el vector P, con el campo eléctrico. Entonces, básicamente, el ángulo que me están pidiendo es este de acá. Desde acá hasta ahí. No el otro. ¿Por qué no el otro? Porque
ya estaría, el momento dipolar está apuntando, fíjense que está apuntando hacia abajo. Entonces esa es su dirección. El ángulo que forma el momento dipolar eléctrico con el campo eléctrico es 145 grados. Para aclarar un poquito eso, cuando yo tengo dos rectas, cualesquiera, digamos así, si yo tengo que esta recta de acá es un vector con esta dirección, ¿ya? Y esta otra recta es un vector con esta dirección, entonces el ángulo entre esos dos vectores, no es este, ese no es el ángulo. El ángulo entre esos dos vectores es este de acá. Ese es el ángulo. El mismo ejemplo, pero cambiando la dirección. Por ejemplo, si este tiene esta dirección, este sentido, y este otro tiene este sentido de acá, supónganse así, el ángulo entre esos dos vectores, si estos son los sentidos, no sería este. El ángulo entre esos dos vectores, estos dos son dos vectores, el ángulo no lo podemos marcar como este, sino como este. ¿Ya? En este otro caso, tengo dos vectores, el ángulo entre este y este no es este, es este otro. Ese es el ángulo. Este es el ángulo correcto. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? ¿Cómo razonamos para determinar cuál es el ángulo entre este vector? Entonces, fíjense que cuando yo tengo dos vectores de este tipo, si lo borro la prolongación y borro esta otra prolongación, ¿cuál es el ángulo entre esos dos vectores? Tengo solo dos posibilidades. ¿Será que es este? ¿O será que es este? ¿Cuál de los dos es el ángulo entre esos dos vectores? Siempre se adopta el menor ángulo. Entonces, este de acá. El de arriba es el ángulo entre estos dos vectores. No hay donde perderse. Entonces, ustedes, lo mismo acá, ¿no? Borrarían estas líneas que no nos sirven y ya tenemos dos opciones y vemos cuál es el ángulo. El menor entre los dos vectores de estos dos, ese es el verdadero ángulo. Este no es llamado ángulo entre dos vectores, ese sí. ¿Ya? Entonces básicamente eso ocurre acá. Tenemos el momento dipolar eléctrico y tenemos el campo eléctrico. Entonces el menor de los ángulos entre esos dos vectores viene a ser 145 grados. Y ese es el ángulo que nosotros tenemos que meter en esta ecuación. Entonces acá ya, con esa pequeña aclaración, carga, distancia, coulomb, metros. La carga en coulomb y la distancia en metros. Porque esto ya está en metros. Acá habíamos puesto en metros. Entonces, reemplazando aquí para hallar el torque de un dipolo eléctrico, sería 2 por 10 a la menos 29 por el campo eléctrico, que vale 5 por 10 a la 5, y multiplicado por el seno del ángulo, que vale 45. Ese sería el valor de tau. Tau se llama, ¿no? Ese símbolo, tau. Y finalmente, el último punto, el inciso D. Me piden la energía. Entonces esa energía está definida como menos el momento dipolar multiplicado por el campo eléctrico, y eso multiplicado por el coseno del ángulo phi. Donde phi es el mismo ángulo. Por eso se llama phi, en ambos casos. Es el mismo ángulo, nos estamos refiriendo al mismo ángulo. ¿Ya? Y los demás valores los tenemos de dar. Entonces eso va a ser menos 2 por 10 a la menos 29 por el campo eléctrico, que vale 5 por 10 a la 5, y eso por el coseno de 45, de 145, aquí está mal.
es 145 grados. 145 grados. Y esa sería la energía entre esas dos cargas. En este caso del torque nos pedían la dirección. En el tema del torque es un vector, este torque de acá, es un vector de rotación. Entonces cuando me piden la dirección yo les decía debemos de usar la regla de la mano derecha. Se grafica así. Que el vector sale de la pizarra, nosotros graficamos un círculo y un puntito, ¿no? Un círculo y un puntito, sale de la pizarra. Ese es un vector que sale de la pizarra. Lo podemos escribir quizás acá, un vector que sale de la pizarra y un vector que entra a la pizarra. Este sale de la pizarra y este entra a la pizarra. Esto es saliente, es un vector saliente y este es un vector entrante. Entonces, para responder en un examen hacia dónde se dirige el torque, lo pueden escribir literalmente. ¿Ya? El torque ingresa en el plano de la pizarra, en el plano del cuaderno, nada más. Bien, eso sería en lo que es el momento dipolar, un dipolo eléctrico que está formado por dos cargas del mismo valor y diferentes signos. ¿Ok? Cuando yo tengo dos vectores cualquiera, un vector A y de pronto un vector B por acá, y si yo quiero encontrar una resultante que sea igual a A por B, producto vectorial de dos vectores, el producto vectorial de dos vectores nos devuelve un vector como resultado. En cambio, el producto escalar de dos vectores nos devuelve un escalar, un valor numérico. ¿Ya? Este vector resultante de un producto vectorial, al ser un vector, tiene que tener módulo, dirección y sentido, ¿no es cierto? Siempre va a ser perpendicular a los dos vectores. Siempre. Siempre es perpendicular a los dos vectores. Y si el vector A y el vector B están sobre el plano de la pizarra, para que el vector resultante sea perpendicular solo hay dos opciones. O está hacia adentro de la pizarra o está hacia afuera. No hay otra forma de que sea perpendicular a los dos vectores. No existe. No hay forma. Entonces, o el vector está saliendo de la pizarra o el vector está entrando a la pizarra. No hay más. ¿Y cuál de las dos es entonces la opción? Ahí está el dilema. Y para eso se establece teóricamente la regla de la mano derecha para identificar hacia dónde va ese vector. Y dice, si tu producto es A por B, abre la mano derecha y apuntas con los dedos al primer vector, A. Apuntamos hacia A. También alguien puede venir y decir, pero yo lo puedo apuntar así. Ya, pues apúntelo así. No hay problema. Pero ahora le dice por B. Ahora tenés que llegar por la ruta más corta, hasta el ángulo B. ¿Cómo vamos a torcer los dedos para atrás? Porque esa es la ruta más corta. Ah, no es así entonces, la mano es así. Sí, porque así, por la ruta más corta, llego sin someter el brazo a ningún movimiento, llego a B. Entonces la ruta es esta. A por B. A por B. Y entonces el pulgar está apuntando hacia adentro. Está apuntando hacia allá. ¿Qué pasa si tengo los mismos vectores, A y B, pero me piden allá la resultante de B por A? Cuando dice B por A, yo tengo que apuntar primero al vector B y cerrar hacia A. Y fíjense que el pulgar ahora está hacia afuera, hacia adentro, B por A, aquí, hacia afuera. Bien, jóvenes, eso sería todo en cuanto a la explicación de cómo es que trabajamos un dipolo eléctrico y calculamos el momento dipolar eléctrico, el momento torsor y la energía que se genera entre esos dipolos eléctricos. ¿Okay? Espero que les haya servido de mucho, que aprovechen estos conocimientos, que vayan a profundizar los conocimientos que ya ustedes tienen con esta explicación que acabamos de dar y subsanar algunas cositas que en anteriores cursos, en anteriores materias no han quedado muy claras. ¿Ok? Un gusto darles esta presentación. Nos vemos en el siguiente video.